Bienvenidos a TEA. Conocer, aceptar, aprender. Hoy tenemos una entrevista a fondo junto a nuestra comunicadora social Carla Andrea, donde conversaremos con profesionales y familias que viven de cerca el trastorno del espectro autista, para compartir experiencias, aprendizajes y reflexiones que nos acercan a comprender mejor esta realidad. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 2025, solo en Radio Cómplices 97.3. Damos inicio a TEA. Conocer, aceptar, aprender. Tócame así, tal como soy, no necesito que me cambies hoy. Muéstrame. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a TEA, Conocer, Aceptar, Aprender, un programa del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Queremos dar la bienvenida a nuestra invitada de este programa, de este día viernes, Valentina Ruiz. Ella es jefa del Departamento de Educación Municipal, quien nos va a acompañar en esta oportunidad en nuestro programa. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carla. Muy contenta de estar acá. Bueno, trastorno del espectro autista, hoy SEA. Es una condición, ¿cierto? Lo hemos aclarado montones de veces. No es una enfermedad. ¿Y cómo vamos entendiendo el concepto, no? O sea, es súper importante lo que dices tú de empezar desde el lenguaje también a crear realidades. Obviamente, la palabra trastorno no le da justicia a la condición del espectro autista. Yo personalmente también prefiero hablar de condición de espectro autista. Esto tiene que ver con una neurodivergencia, no es una enfermedad, no es algo que se pueda curar. Por lo tanto, es súper importante también que todos, todos los miembros de la sociedad y de las comunidades educativas, vayamos construyendo también realidades a través de cómo nos relacionamos y cómo mencionamos también esta condición. Bueno, estamos hablando de esta condición hace poco. Tengo la percepción que después de la pandemia comenzó, a conocerse un poco más sobre esta condición. Sí, originalmente se hablaba de autismo y de Asperger, ¿ya? Eran como los dos diagnósticos que se conocían, mundialmente. Y desde hace un tiempo a esta parte se agrupó, todo el espectro de la condición de espectro autista, por eso es condición de espectro autista, se agrupó en este diagnóstico y dejamos de hablar, por ejemplo, del síndrome de Asperger, que hace unos 15, 20 años atrás todavía era diagnosticado, y pasamos a hablar de TEA o de condición de espectro autista grado 1, 2 y 3, ¿ya? Donde hay una variedad fenotípica inmensa, porque también hay que entender que no todos los niños y niñas, ni todos los adultos, ni las personas con condición de espectro autista son iguales ni tienen las mismas características. Por lo tanto, esta variedad y este amplio abanico de características individuales se agrupan dentro de esta condición. Bueno, hablaba hace algunas horas con un varón. De hecho, llamó para poder participar también del programa y poder contar su experiencia, en qué momentos fue diagnosticado. Y en el caso de él, me decía hace poco, y es un adulto con su trabajo, su familia, ¿cierto? Y había muchas cosas que él muchas veces no entendía. Y claro, en este visibilizar la condición durante los últimos años, él dijo, yo me voy a hacer el examen. Y dice que fue diagnosticado hace poco, así que lo vamos a tener muy pronto conversando precisamente acá en la radio. Es muy común que hayan cada vez más adultos diagnosticados, muy común también que a través del diagnóstico de los hijos, cuando se hacen las entrevistas individuales, cuando se empiezan a pesquisar antecedentes familiares, los mismos padres se dan cuenta que tienen algunas características que comparten con sus hijos que están diagnosticados, entonces llegan ellos mismos también a su diagnóstico, claro, a través de sus hijos e hijas. Entonces, hoy en día la verdad es que afortunadamente cada vez es más común, más
más asequible llegar al diagnóstico, pero aún tenemos mucho que trabajar también para que las personas se atrevan también a acudir a un especialista. Es súper importante lo que decías tú, Carla, como de, a ver, ¿cómo se diagnostica el trastorno de espectro autista? También para poder orientar a los papás y a las mamás que de repente están con alguna sospecha. El TEA o la condición de espectro autista es un diagnóstico clínico, ¿ya? Por lo tanto, solamente lo puede realizar un médico psiquiatra o un médico neurólogo. Son los únicos dos tipos de especialistas que están, digamos que tienen la capacitación y la facultad para poder diagnosticar la condición de espectro autista. Si el médico, dentro de su diagnóstico clínico, decide aplicar instrumentos, como por ejemplo, tú mencionabas un examen como el A22, que es una batería diagnóstica, digamos, que se utiliza, puede solicitarle a la persona que se le aplique. Sin embargo, no es excluyente. O sea, un niño y una niña puede ser diagnosticado clínicamente por un médico sin tener el A22. ¿Ya? Generalmente los médicos lo utilizan cuando tienen alguna sospecha, cuando las características fenotípicas son muy sutiles y no están tan claras. ¿Ya? En general ahí es cuando el médico pide la aplicación de este instrumento. ¿Pero por qué soy enfática en esto? Porque pasa mucho que de repente los papás, las mamás, los apoderados llegan y dicen, oye, es que a mí la fonoaudióloga me dijo que podía hacer algo, claro. Es que a mí el terapeuta ocupacional, claro, los especialistas, los profesionales tienen, obviamente ellos dentro de su expertise pueden pesquisar algunos indicadores que pueden ser sujetos de sospecha de una condición de espectro autista, pero quien diagnostica es el médico, sí o sí, o el psiquiatra o el neurólogo, y con ese diagnóstico es con que el papá o la mamá tiene que llegar, acercarse a la escuela para recibir los apoyos. Me estoy adelantando despacio, pero sí, para ir conversando también. Sí, la verdad es que vámonos al hogar en sí, cuando hay algunas señales de alerta que podríamos notar los papás. No hemos ido al especialista aún, y en lo que tú decías hace un rato, me lo señaló una fonoaudióloga o la terapeuta ocupacional o la psicóloga. Entonces, en ese caso, ¿cuáles son esas señales de alerta que nosotros tenemos que decir, ya, esto me tiene que llevar a consultar? Lo que yo creo súper importante decir es que, bueno, uno como mamá siempre tiene un instinto, como mamá, como papá, como abuelita, como adulto a cargo de un niño o niña, uno siempre tiene que confiar en su instinto. Cuando uno cree que hay algo que no cuadra o que puede ser, muy marcado, mejor siempre preguntar, ¿ya? Porque también antes de hablar de la señal de alerta, ¿por qué lo digo? Porque mientras antes diagnosticamos la condición del espectro autista, antes apoyamos a ese niño o niña y por lo tanto su expectativa de desarrollo personal y social va a ser mucho mejor, ¿ya? Ojalá la condición del espectro autista fuera diagnosticada antes de los 2 años, porque sabemos que ese niño o esa niña va a tener los apoyos necesarios durante toda su trayectoria escolar, durante toda su trayectoria de vida. ¿Cuáles son estas señales de alerta, estas banderas rojitas? Van por rango de edad, ¿ya? Son señales de alerta que, insisto, como estamos hablando de una variedad muy amplia, no en todos los casos se da, pero por ejemplo, una guagüita que no mira los ojos, que no se voltea cuando escucha su nombre, que no hace contacto visual con su papá o su mamá. Es muy común, las mamás cuando amamantamos, los bebés miran, te miran, hacen contacto visual. Una guaguita que no hace eso, ya un poquito más grande, un bebé, un niño que, por ejemplo, tiene un juego sistemático y estructurado, que no se habla del no juego funcional. A ver, yo tengo un autito de juguete y lo natural es que un niño tome el autito y juegue con el autito como que va avanzando por la pista de carrera, ¿cierto? Ya. Un niño que en vez de jugar de esa forma, por ejemplo, juega a girar las ruedas, juega a ordenar los autos por tamaño y por color, o sea, no ocupa el juego, no juega este juego, digamos, representativo de lo que hace con el objeto con el que está jugando. Estoy hablando ahí cuando son chiquititos, ¿ya? Cuando son más grandes, cuando el niño ya entra a su edad escolar, el TEA
el instrumento, digamos, la batería diagnóstica que ocupan los médicos es el DSM-5, que es lo que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como el instrumento para diagnosticar el TEA. Y el DSM-5 dice que tienen que cumplirse 2 características. La primera es una alteración grave de la comunicación. Y ojo, no significa niños y niñas que no hablen, sino que significa, por ejemplo, un niño que no respete los turnos de habla, que hable muy fuerte, que hable muy despacito, que no tenga su comunicación de manera fluida como cualquier otro niño o niña, y intereses restringidos o repetitivos, ¿ya? Por eso que es común ver, no sé, por ejemplo, niños que son fanáticos de los dinosaurios y es todo de los dinosaurios, la polera del dinosaurio, el pantalón de dinosaurio, la zapatilla de dinosaurio, juega con los dinosaurios, se sabe todos los dinosaurios, sabe al revés y al derecho todos los dinosaurios. Ya cuando tenemos un niño en la edad escolar que tiene intereses restringidos, que solo por ejemplo, por alguna de las asignaturas es por las únicas que se interesa, que por ejemplo tiene cierta sensibilidad con el uniforme escolar, con las etiquetas, con las zapatillas. Hay niños con condición de espectro autista que tienen sensibilidad auditiva, por ejemplo, que las clases de educación física se irrita porque el chirrido de las zapatillas, de las pelotas, del pito del profesor lo pone nervioso. Esos son tipos de señales que nosotros podemos ir identificando como papá y como mamá para decir, puede ser, no puede ser. Ojo, también puede no ser. Puede ser que sea un niño o una niña solamente con sensibilidad auditiva, con algún trastorno de integración sensorial, ¿ya? Y no sea condición de espectro autista, pero como desde la mirada del sistema educativo, creo yo que la recomendación es siempre que un papá, que una mamá tenga la más mínima duda, siempre es mejor en lo posible de acudir a un especialista para poder abordar esa duda, porque mientras antes diagnosticamos, antes apoyamos a ese niño, antes aseguramos la entrega de más y mejores herramientas para él, y potenciamos su trayectoria escolar y su trayectoria de vida. Bueno, muchas familias enfrentan un proceso largo, ¿no? Hasta llegar a un diagnóstico. Hemos visto algunas señales de alerta, pero decimos, con el tiempo se pasa, con el tiempo la cosa evoluciona de otra manera y quizás nuestros niños están necesitando ahí un apoyo. Sí, tú mencionabas, por ejemplo, el tema de la pandemia. La pandemia yo creo que fue muy decidora en el diagnóstico de varios niños y niñas. Nos congregamos en las casas, muchos papás y mamás trabajando desde las casas, ya eso provocó también un uso excesivo de pantallas con los niños. ¿Para qué vamos a ocultar la realidad? Yo soy mamá, me tocó trabajar y obviamente uno tiene ahí que recurrir a la tecnología. Entonces ahí se produjo 2 fenómenos. Con todos encerrados en las casas hubo diagnósticos que se tardaron, ¿ya? Y con todo esto, este uso de tecnología y todo, de excesivo de tecnología, hubo rasgos que también probablemente en muchos niños se fueron acrecentando o se fueron marcando más, y papás que levantaron las antenitas y llegaron al diagnóstico. Sí, el proceso es largo y por eso yo insisto, Carla, en hacerle caso a esa vocecita que tiene uno, que uno dice... no sé, mira, a uno le pasa de repente que cuando un hijo y una hija tienen un resfriado, uno ya cacha, dice, este no es un resfriado común, claro. Uno ya aprende a identificar las toses, ya. Es lo mismo cuando uno ve que hay algo que no puede no estar cuadrando, ¿ya? Hacerle caso a esa voz y ir inmediatamente al especialista, y ir donde el médico, donde el psiquiatra o donde el neurólogo, porque también pasa que hay muchos papás y mamás que se dan vueltas quizás por otros especialistas, tratando de buscar los apoyos, y se demoran más en llegar al diagnóstico final. Entonces, si hay una recomendación en ese peregrinaje, hay que hacerlo. Y lo otro, bueno, que me ha tocado conversar con muchas familias de repente que sienten el diagnóstico como un duelo, y yo creo legítimo sentir esa, no sé si es frustración la palabra, pero uno de repente pone muchas expectativas en los niños y de repente cuesta como digerir un diagnóstico.
pero yo diría que la invitación a la familia es ver, por el contrario, el diagnóstico como una fortuna, o sea, la fortuna de saber y de entender ciertas características que tiene su hijo o su hija, para poder entenderlo y poder apoyarlo de mejor forma. Lo otro que muchas veces buscamos diferentes opiniones, diferentes evaluaciones, nos quedamos tranquilos, vamos digamos, de especialista a especialista, y claro, ahí hay un tiempo que pasa que quizás nos tendríamos que ocupar, ¿no? Más que preocupar y aceptar de una u otra manera. No es una enfermedad, es una condición, y en base a eso tenemos que seguir avanzando también. Sí, lamentablemente hoy día el acceso en la salud pública a los especialistas todavía no es tan rápido como quisiéramos, entonces hay muchas familias que también tienen que esperar varios años para poder acceder a una consulta con un psiquiatra, una consulta con un neurólogo, pero también hay que aprovechar, creo yo, como dices tú, ocuparse también en el camino, o sea, aprovechar la información, espacios como este, que pueden ayudar a muchas familias también a entender de mejor forma esta condición y aprender también a cómo abordar a su hijo o a su hija en su casa, y apoyarnos entre todos como comunidad educativa, como sociedad, entender que no son niños mañosos, que no son niños que tienen pataletas, que no son niños malcriados, sino que son niños que tienen una condición, así como el color de pelo y que no lo van a cambiar. Y que nosotros, es responsabilidad de todos nosotros al final cómo construimos un mundo más inclusivo. Bueno, no mencionamos en la conversación en este instante, sí en la presentación lo señalamos. Valentina, tú has llevado un trabajo importante en una fundación con niños con SEA, ¿no? Sí, tuve la fortuna de trabajar varios años, de colaborar con la Fundación Nitea, que es uno de los referentes a nivel de región de Ñuble más importante y con más expertise también en el trabajo con niños y niñas con condición de espectro autista. Claro, porque la jefa Dave me habla de TEA o de SEA, sí, bueno, tuve la fortuna de poder trabajar y colaborar con un equipo maravilloso. Y poder aprender también y interiorizarme respecto a esta condición. Bueno, en la educación acá nosotros tenemos, y eso es lo que en algún minuto lo hemos reafirmado, no tenemos un centro acá en la comuna del Carmen. Si Dios así lo quiere, a futuro lo vamos a tener según lo que nos han informado, y los vamos a confirmar también, reconfirmar acá en este programa, porque vamos a invitar a nuestras autoridades también locales. Entonces, el diagnóstico en sí o la aplicación del examen que se hace, el A2, ¿no? ¿Quién en el fondo lo aplica? Lo indica el médico, lo indica el médico. Sí, eso ya no está claro, ¿no? Sí. ¿Y quién lo aplica? Lo aplica un profesional certificado para poder aplicar el A2. Puede ser un fonoaudiólogo, puede ser un terapeuta ocupacional, hay psicólogos también certificados en A2, hay enfermeras certificadas en A2, en general profesionales de la salud o del área social que tienen que acceder a una certificación para aplicar este instrumento. Aterrizamos en el Carmen, en el establecimiento educacional. Tenemos el plan integral o tenemos nuestros duplas, ¿cierto? Que ellos aplican el examen acá, ¿no? O sea, insisto, la aplicación primero no es un examen, que es súper importante, que no sé, como majadera digamos, en la terminología. No es un examen, es una batería, ya es un test. Ya. Y el A2 es largo, y el A2 en sí no diagnostica el trastorno del espectro autista. Perfecto. ¿Ya? Sino que es una batería diagnóstica que ocupa el médico o no ocupa el médico. Entonces, ahí hay que ser súper claro de que sí, tenemos profesionales de nuestro sistema que están certificados para aplicarlo, pero no es que necesitemos aplicarlo en todos los niños y niñas, ¿ya? ¿Qué se necesita para entrar al programa de integración escolar con el diagnóstico de la condición de espectro autista? El certificado del médico neurólogo o del médico psiquiatra con el formulario. Hay un formulario especial que tiene que llenar el médico, que es el del decreto 170, ya que es para ingresar al programa de integración escolar. Con eso
entramos siempre y cuando sea un establecimiento con programa de integración escolar. De nuestros 19 establecimientos, no todos tienen PIE por un tema de capacidad de matrícula. Ya nuestras escuelitas rurales unidocentes no tienen programa de integración escolar, pero nuestras escuelas del radio urbano todos la tienen. Sí. ¿Ya? Y yo con ese certificado del médico entro y ingreso al programa de integración escolar. ¿Y qué significa que ingreso al programa de integración escolar? Que ahí el equipo multidisciplinario de la escuela tiene que entregarle los apoyos necesarios a mi hijo o a mi hija para continuar con su trayectoria educativa. Tengo que traer entonces el diagnóstico. Exacta. Hay que traer ahora. No significa que los equipos de las escuelas no vayan a trabajar, ni no vayan a hacer adecuaciones, ni no vayan a apoyar a ese estudiante. Pero para ingresar al PIE, por normativa del Ministerio de Educación, tengo que tener el diagnóstico de un médico para poder entrar al programa. Los niveles de apoyo. El común de las personas habla de los grados, ¿no? Hablemos un poco sobre Eso es súper importante porque se habla de grado 1, 2 y 3, ¿ya? Y los grados 1, 2 y 3 no tiene que ver con si el TEA es más profundo o menos profundo, sino que tiene que ver con los niveles de apoyo que necesita ese niño o niña, ¿ya? Un niño con TEA grado 1 va a requerir menos apoyos que un niño con TEA grado 3, ¿ya? No son grados ni de... Hay muchas personas que creen que incluso tiene que ver con algún grado de discapacidad intelectual. Hay condición del espectro autista asociada a una discapacidad intelectual y hay niños que por el contrario no solo no tienen discapacidad intelectual, sino que tienen un coeficiente intelectual más alto, normal superior o incluso superior. Entonces una cosa no va aparejada con la otra. Y estos grados, como bien decía, son niveles de apoyo que requiere el estudiante o este niño y niña. Ya, obviamente un niño con TEA grado 3 requiere más apoyos que un niño con TEA grado 1. Perfecto. ¿Cómo se va articulando el trabajo de este programa, cierto, con las familias? Bueno, el trabajo del equipo multidisciplinario del programa de integración escolar tiene que ser sí o sí articulado con la familia. Estábamos hablando, el niño ingresa con su diagnóstico al PIE. Ok, estamos dentro del PIE. El equipo del PIE tiene que hacer un plan de acompañamiento y de adecuaciones para ese estudiante y se lo tiene que presentar a la familia. Esto es lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, hay niños que necesitan adecuaciones de tiempo. Hay niños que necesitan en el aula también, que necesitan apoyos directos, por ejemplo, para poder resolver algunas preguntas o algunos contenidos. Hay niños que necesitan reforzamiento pedagógico, hay niños que necesitan adecuaciones, por ejemplo, respecto a la manera en que se formulan las preguntas, niños que necesitan, se desenvuelven mejor, por ejemplo, con alternativas y no con preguntas de desarrollo y se pueden hacer esas adecuaciones. Ahí el equipo tiene que ir definiendo cuáles son las adecuaciones que necesita ese estudiante. Y lo más importante en el caso de un niño, de un estudiante con condición de espectro autista, es que por ley nosotros en las escuelas tenemos que tener un protocolo respecto a qué tiene que hacer la escuela cuando hay una desregulación emocional, ¿ya? Y en ese protocolo tiene que estar estipulado quién de la escuela puede ayudar a contener al niño, ¿ya? Porque perfectamente, así como todos nosotros tenemos gente que nos simpatiza más y nos simpatiza menos, el estudiante puede tener más vínculo con una u otra persona del establecimiento, por lo tanto en ese protocolo tiene que quedar estipulado qué persona del establecimiento o qué personas del establecimiento tienen que atender al estudiante cuando hay una regulación. ¿Pero qué lo va definiendo eso? Se debe trabajar en conjunto con la familia, ¿ya? Por eso que digo que el trabajo que hace el PIE es muy importante, la triada que hacemos alumno, familia y escuela, ¿ya? Quizás tenemos un estudiante que se desregula con los sonidos de educación física, el ejemplo que ponía antes. Entonces, eso tiene que estar estipulado en su plan de acompañamiento, ¿ya? O sea, es un estudiante que puede desregularse cuando escucha ruidos muy fuertes, quién puede acompañarlo y quién puede contenerlo, a qué adulto de su familia hay que llamar, ¿ya? ¿Qué es lo que lo ayuda a calmarse y a poder volver a regularse? No sé, de repente un niño que oler cierto aroma lo ayuda, puede haber un niño que le gusta que lo abracen, puede haber otro niño que no le gusta que lo abracen. Todo eso tiene que estar estipulado en ese plan y
tiene que estar en consenso con la familia para que podamos atender cualquier situación desafiante que ocurra en la sala de clase. Los niños están hartas horas en el colegio, por lo tanto es algo que puede pasar, y para eso nuestros equipos tienen que estar preparados para poder reaccionar conforme a la necesidad que tiene cada niño. Y es súper importante la particularidad de cada uno, porque aquí no hay una receta exacta, lo que me sirve con uno me sirve con el otro. Entonces, por eso también es la importancia de que esto sea construido con la familia y conversado con la familia. Pensando, Valentina, en los estudiantes, si tuviéramos que hacer una evaluación que se ha podido observar en el aprendizaje, por supuesto, en la participación y la autoestima de los niños y niñas. De repente se nos cae el mundo, sobre todo a los papás, cuando se nos señala o descubrimos o comenzamos a trabajar en este largo camino, porque esto es para toda la vida, no es por un ratito. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista educacional hemos evaluado el trabajo en sí como PIE y cómo también la familia ha recepcionado el trabajo desde los establecimientos? Yo creo que desde el sistema escolar el desafío es permanente, pero hay que aceptar la realidad de que hoy día tenemos una diversidad en el aula gigantesca, no solamente por niños con condición de espectro autista, tenemos una variedad de diagnósticos y de características también. Y yo personalmente soy de la idea de mirar con el prisma desde lo afortunado que somos de poder valorar la diversidad también. O sea, años atrás había muchos niños que quizás no eran diagnosticados y eran niños que sufrían en su etapa escolar porque no lograban ni que los entendieran ni que se entendieran. Cada vez hay, obviamente hay brechas que sortear, hay desafíos que abordar, pero yo creo que como sistema educativo estamos respondiendo codo a codo con las familias también a poder satisfacer esas necesidades. Y miro con muy buenos ojos, me saco el sombrero por el trabajo que hacen los profesores, las profesoras, los asistentes, entendiendo lo complejo que es atender toda esta diversidad, pero creo que en la medida de que los compromisos están, de que las voluntades están, los objetivos siempre se van a poder lograr. La inclusión en sí, ¿cómo podemos evaluar? ¿Hemos avanzado? ¿Estamos siendo empáticos también con esta condición? ¿Nos cuesta hablar del tema? Yo creo que hemos avanzado, pero aún hay mucho camino que recorrer. Ya, yo creo que hay que aprender harto de los niños también. Los niños son los que más nos enseñan. Los niños son los que más nos enseñan, porque los niños son libres de prejuicios, libres de juzgar a los demás. O sea, yo creo que hoy día para un niño, para una niña, probablemente tener un compañero, por ejemplo, con condición de espectro autista, que requiere hartos apoyos, que sufre episodios de regulación, quizás para los niños no es ni tema, o para los niños de repente ellos logran comprender mucho mejor que los adultos. Yo creo que hemos avanzado como sociedad, pero aún tenemos que caminar hacia la verdadera inclusión. ¿Cuándo vamos a hablar de verdadera inclusión? Por ejemplo, cuando no hablemos de los niños con pataletas, cuando no hablemos de que este niño es mañoso. Pasa mucho con la gente de mayor edad y que tiene que ver con su crianza también. Si no es culpa de ellos, sino que es como los criaron. No, a ese niño le faltan un par de charchazos y con eso se soluciona todo. Cuando avancemos hacia allá y entendamos realmente de qué se trata esa condición, vamos a poder hablar de inclusión. Sin embargo, yo creo que el camino recorrido ya es harto. O sea, hace 10, 15 años atrás no hablábamos de la condición de espectro autista como lo estamos haciendo ahora. Me fui en algún minuto dentro de la conversación al cambio de sistema educacional que vamos a tener. Bueno, falta todavía, gracias a Dios decimos. Falta todavía. Pero va a llegar un minuto que nos vamos a enfrentar, ¿cierto?, a este cambio. Y uno como mamá pregunta, ¿corre riesgo ahí de los planes de integración en los establecimientos? ¿Se van a reforzar?
¿Cómo se va a canalizar, digamos, todo lo que tiene que ver con el PIE? A ver, estamos hablando del ingreso al servicio local, la desmunicipalización de la educación de la Comuna del Carmen, que está planificada para el próximo año. Nosotros solicitamos una postergación, por lo tanto, eventualmente estaríamos ingresando al servicio local de educación pública el año 2027. Nosotros como administración y como municipalidad tenemos la intención de postergar lo más posible este proceso. Respecto al programa de integración escolar, no debería tener alguna, digamos, alguna modificación respecto a cómo opera el programa. Sin embargo, sí, no vamos a tener una coordinación comunal, sino que esto se va a centralizar en el servicio local, que para nuestra región está en la comuna o sea, para nuestra provincia y nuestro servicio local está en la comuna de Chillán. Ahora, el programa de integración escolar está normado por ley, ¿ya? Hay decretos del Ministerio de Educación que lo rigen, la cantidad de horas que tienen que tener los profesionales, la cantidad de profesionales o sea, el tipo de profesionales que se pueden contratar por el PIE, por lo tanto, no debiese sufrir modificación. Uh-huh. Bueno, es un tema que igual lo vamos a desarrollar en algún minuto en forma ampliada, pero tú sabes que de repente a uno se le van ocurriendo entre las dudas legítimas que pueden tener los padres y apoderados, entonces por eso es importante ir conversando. Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué espera una familia cuando su hijo ingresa a la escuela? ¿Cómo se garantiza la inclusión en estos establecimientos, cierto? Reforzar un poco en el sentido de que la familia tenga la plena confianza, ¿cierto?, de que nuestros establecimientos educacionales tienen el apoyo para nuestros niños y niñas. Lo que tiene que esperar la familia es que la escuela trabaje con ellos, ¿ya? Y así, y esa es la expectativa que tienen que tener. Y después poner las expectativas infinitas sobre sus hijos y hijas. Obviamente, si tenemos un niño con condición de espectro autista que es no verbal, que no se comunica, quizás va a ser más difícil poder desarrollar sus adecuaciones y su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también, o sea, tenemos que aprender también a establecer metas para él, a establecer objetivos y a trabajar en base a esos objetivos. Yo le diría a las familias que en la medida de que trabajamos en conjunto como sistema, podemos lograr cumplir con los sueños también de ese niño o esa niña. Y en la sociedad en sí. Con la sociedad en sí, yo creo que va muy de la mano con lo que te estaba diciendo. O sea, tenemos que todos remar hacia el mismo lado. O sea, todos mirarnos como una sociedad de derechos, como una sociedad de deberes también, y de mi deber ser también con quien tengo hoy día al lado. Tiene que ver también con la empatía, con la solidaridad y con aprender a convivir todos y todas. Bueno, Valentina, ha pasado su tiempo en esta conversación. Creo que hay diferentes actores. Vamos a seguir hablando, ¿cierto?, del tema. Vamos a estar con el programa de integración, ¿cierto?, a través de don Edison, que es el encargado del PIE comunal, donde vamos a tocar otros aspectos. Quiero agradecer tu presencia con nosotros acá en la radio. Siempre ha habido muy buena voluntad de parte de la jefa del Departamento de Educación Municipal para con nuestra radio y por supuesto con nuestras ideas también, nuestras iniciativas que van todas en favor, digamos, de ir conociendo, de ir aceptando también y aprendiendo, porque nadie nace sabiendo y creo que la comunidad debe de una u otra manera también abrirse a este tipo de programas. La mañana comentaba que a veces la gente no participa mucho en este tipo de temas. Silenciosamente puede ver, puede escuchar, pero no tiene una mayor participación. Creo que también es importante hacer un llamado, ¿no?, a que la gente pueda ser capaz también de dar a conocer su punto de vista en torno a estos temas que nos involucran a todos y a todas. O sea, y nos involucran a todos y a todas absolutamente, porque hoy día puede que mi hijo o mi hija no tenga la condición, pero es altamente probable que tenga un compañero o una compañera con la condición del espectro autista, y es mi deber como mamá, como papá, como abuelita, como apoderado, poder también enseñarle a mi hijo de qué se trata, qué tiene que esperar, cómo puede apoyar a su compañero o compañera. Es un tema que nos atañe todo y yo creo que cuando instalamos en la conversación este tipo de temática, estamos avanzando hacia la verdadera inclusión. Si al final se hace camino al andar,
Exacto, y en la medida que más conversamos, que más nos relacionamos, también vamos avanzando. Sí, son temas que en algún minuto no se colocaron en la mesa. Hemos caminado con la idea de instalarla. Ya hemos tenido participación, vamos a seguir teniendo actores acá en el programa, en TEA, conocer, aceptar y aprender. Recuerden ustedes que los días lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde y 8 de la noche, 20 horas, tenemos nuestras cápsulas donde vamos conociendo los rasgos, ¿cierto?, del CEA. Y los días viernes, 12:30, la entrevista de la semana. Valentina, muchas gracias por acompañarnos. Espero nuevamente en cualquier instante poder contar también con tu presencia acá en el programa. Muchas gracias, Carla, por la invitación y feliz de estar aquí cuando lo necesiten. Perfecto, muchas gracias. Bueno, proyecto financiado por el Fondo de Fomentos de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Nos vemos la próxima semana. Que tenga una linda jornada. Así damos término a nuestra entrevista a fondo de TEA. Conocer, aceptar, aprender, junto a Carla Andrea. Agradecemos a las familias y profesionales que nos acompañaron hoy, compartiendo sus experiencias y aprendizajes sobre el trastorno del espectro autista. Recuerda que esta entrevista será repetida el sábado y domingo a las 20 horas, para que nadie se la pierda. Además, te invitamos a visitar nuestra página web www.radiocómplices.cl, donde podrás encontrar todas las cápsulas y entrevistas de nuestro programa TEA. Conocer, aceptar, aprender. Este programa ha llegado a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 2025. Gracias por acompañarnos y seguir construyendo juntos un espacio de comprensión y apoyo. TEA. Conocer, aceptar, aprender. Solo en Radio Cómplices 97.3.